3, 2, 1, grabando. Vamos a darle caña a una asignatura nueva. Vamos a darle caña a bases del aprendizaje. Primero de todo, si os gusta el vídeo y os gusta mi canal, por favor, darle like o suscribiros. Muchísimas gracias. Vamos a ver, ¿de qué va esta asignatura? Esta asignatura es una asignatura básica para cualquier persona que quiera dedicarse a la pedagogía o a la educación, en cualquiera de sus múltiples ámbitos. Porque aquí vemos cómo surge un aprendizaje real. ¿Qué es un aprendizaje real y cómo el sistema de aprendizajes que se lleva utilizando hasta la actualidad no está actualizado, no es adecuado para un desarrollo pleno del sujeto, de los alumnos, que a fin de cuentas es lo que se busca? Pues realmente con los tipos de aprendizaje que estamos teniendo en cuenta en estos momentos, no estamos teniendo en cuenta cómo funciona el cerebro de las personas, cómo funciona la herramienta fundamental que nos permite aprender. Nunca jamás encontraréis a un guitarrista que no conoce las partes de su guitarra. No vais a encontrar un buen batería que no conoce las partes de su instrumento, de su batería. Entonces, ¿cómo puede ser que un educador pueda ser un buen educador sin conocer lo que toca, lo que intenta hacer sonar, lo que intenta dar música, que no es otra cosa que el cerebro humano? Es necesario tener en cuenta que hay que aprender cómo funciona nuestro cerebro y qué es la sociedad donde vivimos y qué es el aprendizaje, para poder dar un aprendizaje significativo, dar un buen aprendizaje a los alumnos. Primero de todo tenemos que entender que realmente el aprendizaje no es otra cosa que adaptarse al medio. No podemos seguir dando enseñanza como se hacía hace 200 años, porque el mundo ha cambiado. Si el aprendizaje no es otra cosa que enseñar la mejor manera de adaptarse a un entorno, de llevar una vida plena, adaptándose al entorno, ¿por qué estamos siguiendo dando clases como a principios del siglo XX, cuando el mundo no tiene nada que ver con el de principios del siglo XX? Aquí tenemos que entender que algo no encaja, algo no va bien. Así, tenemos que tener en cuenta cómo es el entorno y cómo es el instrumento que utilizan nuestros alumnos a la hora de aprender, cómo es el cerebro humano. Y aquí entra la neurociencia. La neurociencia es la ciencia que estudia cómo funciona el cerebro, y eso es algo fundamental. ¿Por qué? Porque sabiendo cómo funciona el cerebro, cómo se va desarrollando, porque es que ni siquiera nosotros solemos trabajar con personas que tienen el cerebro, el órgano que utilizan para adquirir los conocimientos, plenamente desarrollado. Trabajamos con niños, adolescentes o incluso muchas veces con personas mayores o personas que tienen necesidades educativas especiales por diversos motivos, y su cerebro no funciona igual que el del resto, funciona de manera diferente. Ahí lo más fácil de ver son las altas capacidades. Tenemos que entender cómo funcionan los cerebros para poder dar una clase adecuada, para conseguir que los alumnos tengan un aprendizaje significativo. Yo no puedo dar cierto tipo de conocimientos a niños que todavía no tienen el lóbulo frontal desarrollado. ¿Por qué? Porque al no tener el lóbulo frontal desarrollado, los conocimientos de lógica no van a ser adquiridos de una manera plena y de una manera adecuada por los alumnos, por mucho que lo intenten, por muchas horas que dediquen. Y aquí tenemos que entender eso, que realmente la educación que hemos recibido nosotros no es una educación acorde. O sea, si esto fuese un comercio, nosotros hemos pagado más de lo que nos han dado. A ver, nosotros hemos dedicado más horas y más esfuerzo del rendimiento que hemos sacado por esas horas y ese esfuerzo. Y eso es debido a que el aprendizaje que se nos ha proporcionado no es un aprendizaje adecuado. Realmente, el sistema tradicional de enseñanza lo que
le interesa, en lo que pone el enfoque principal, es en la enseñanza, en lo administrativo, en lo que quiere que la sociedad aprenda, en que la gente aprenda a llevar unos horarios adecuados, a hacer una serie de ejercicios, a saber llevar tareas, a hacer deberes básicamente, a un currículum concreto, con unas ideas en concreto que vienen bien para una sociedad, para una adaptación adecuada al sistema del mercado en el que nosotros vivimos. Nosotros nos tenemos que adaptar a los libros de texto y a los horarios. No se adapta el material de enseñanza a los alumnos. Todos los recursos están para que el sujeto se adapte a ellos, no al revés. Eso es un grave error, porque aquí estamos dando el enfoque en la gestión de la enseñanza y no en el aprendizaje, en no dar un aprendizaje significativo, un aprendizaje adecuado. Aquí tenemos que tener en cuenta que lo único que les importa son las buenas calificaciones, pero no tenemos en cuenta si realmente va a ser significativo ese aprendizaje para nuestra vida. Aquí tenemos lo que decía Albert Einstein, que dijo: aprender no es memorizar hechos, sino entrenar a la mente a pensar. Y eso es lo que realmente importa. Y para ello tenemos que saber cómo funciona la mente. Y ahí entra en juego la neurociencia. No solo no debe ser considerado como una disciplina, sino como todo el conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso, con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. A ver, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues nosotros, cuando pensamos en el aprendizaje, en el órgano del aprendizaje, pensamos solo en el cerebro. De hecho, estamos muy equivocados, porque realmente cuando pensamos en el aprendizaje, pensamos en esta parte de aquí, en lo que está dentro del cerebro, pero no nos damos cuenta que no es lo de dentro, que es estos lóbulos que realmente están en la parte bastante externa, y es todo el sistema nervioso central el que permite la adquisición de aprendizajes de diferentes formas. Nosotros solo nos fijamos en una pequeña parte y no tenemos en cuenta todo lo que es el cerebro humano, y ahí estamos cometiendo un grave error. Hay que conocer perfectamente el sistema nervioso central para poder entender cómo se adquieren los conocimientos. Cuando veáis las siglas SNC, es el sistema nervioso central, dentro del cual está el cerebro, ¿vale? Pero no solo está en jaque el cerebro. Al cerebro le tiene que llegar información. El cerebro tiene que transmitir información. El cerebro tiene muchas partes, unas partes que funcionan como en automático y otras que no funcionan en automático. Hay que entenderlo perfectamente. Así, nosotros tenemos que ver las partes de las que consta el sistema nervioso central. Y tenemos que ir conociéndola una detrás de otra. Así, el sistema nervioso central, en principio, podemos decir que consta de 6 partes fundamentales. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Las partes de las que consta el cerebro y cómo funciona cada una de ellas y qué labor realiza. Bueno, vamos a ver estas partes del cerebro. La que todo el mundo piensa cuando piensa en el cerebro es lo que llamamos corteza cerebral, que nosotros nos pensamos que es muy gruesa, pero en el fondo no es nada gruesa. Realmente, como dice aquí, es del grosor de una cáscara de naranja, ¿vale? Y realmente es la hostia, porque cuando nosotros hablamos nos estamos refiriendo, a ver si lo tenemos por aquí, una imagen que es...
a esto que vemos de aquí, a esta parte callosa, realmente es a lo que nosotros nos referimos con la corteza cerebral y tiene unas funciones súper importantes porque se encarga de la percepción sensorial, de los movimientos voluntarios, que yo pueda coger esto o pueda dejarlo. También es encargada de las emociones con el sistema límbico, que vamos a ver luego, y de los pensamientos y el lenguaje, el poder comunicarnos, lo hace una cosita que es así de fina y que rodea todo nuestro cerebro, que tampoco es que sea especialmente grande. Es más grande el cerebelo. El cerebelo, que vamos a encontrar, bueno, aquí se ve, es esto de aquí, podemos ver en más imágenes, aquí se ve mejor, esto es el cerebelo. Y realmente es más, por así decirlo, contundente. Este cerebelo también es la puñetera hostia. ¿Por qué? ¿Qué hace esta parte que está aquí? Bueno, pues lo que hace es la coordinación. Es como el organizador, que tiene que organizar a 5 o 6 partes para que hagan todo su trabajo. 5 o 6 trabajadores es el encargado que se encarga de organizar el trabajo de todo el mundo, que recoge todas las sensaciones, recoge toda la información que le va llegando del exterior, de las sensaciones, y se la va a transmitir a lo que es el cerebro de una forma que lo pueda asimilar y entender. Así, gracias a ese cerebelo, nosotros tenemos movimientos coordinados. ¿Qué pasa si hay un daño en el cerebelo? Que pueden haber movimientos espasmódicos, que no seremos capaces de coger las cosas adecuadamente. Pensamos en cogerlas, queremos hacerlo, pero no lo haremos, no conseguiremos hacerlo adecuadamente. Es como el encargado, es el encargado, ¿vale? El encargado de una tienda, el encargado de lo que sea. Bueno, después tenemos el tronco encefálico, que esto es la hostia. ¿Por qué es la hostia el tronco encefálico? Porque hace cosas y no nos damos cuenta de que las está haciendo. El tronco encefálico está formado por varias cosas, por el mesencéfalo, el puente de Valorio y la médula, todo esto de aquí. Y es la leche porque, aunque tú no lo pienses, estás respirando todo el rato. Aunque tú no lo pienses, no digas activar ojos, para que empiece a funcionar tus ojos están funcionando todo el rato en el momento que levantas el párpado. Estás respirando, aunque no pienses que estás respirando. De hecho, una cosa curiosa, que en el momento que yo te digo, respiras inconscientemente, empiezas a respirar conscientemente, empiezas a pensar en la respiración y solo es entonces cuando el tronco encefálico deja de trabajar, como te diría, deja de encargarse de la respiración por un tiempo y ya empezamos a hacerla voluntariamente. O sea, es como un automático. Es como un automático. Es como estos coches que le pone, o sea, que no sé cómo van, pero que puedes poner una velocidad y va constante a esa velocidad hasta que aprietas el acelerador, el freno, y entonces deja de estar en automático y empiezas tú a regular la velocidad. Pues eso mismo es lo que nos hace el tronco encefálico. Después tenemos la médula espinal. Bueno, que lo que hace es conectar realmente toda la parte, la médula espinal, todo esto de aquí, conecta con todo el sistema nervioso, con todas las ramificaciones de nervios que tenemos a lo largo de todo el cuerpo, que tenemos nervios por todo el cuerpo, por nuestras manos, nuestros brazos, que es lo que nos permite sentir. Y todos esos están conectados gracias a la médula espinal. O sea que realmente es la que recibe información, es la atención al cliente, de nuestro cuerpo, realmente, la que recibe toda la información, todas las quejas, todo.
Y después tenemos el hipocampo y el sistema límbico. Bueno, el hipocampo es la que se encarga de la memoria, de los recuerdos, de todo lo que vamos adquiriendo, lo vamos ahí, ¿vale? Por lo tanto, es súper fundamental para el aprendizaje. Y el sistema límbico, no, realmente como su nombre indica, es un sistema. Está formado por todas estas cositas de aquí. ¿Y está bien la hostia? Porque este sistema límbico que está formado por el cuerpo calloso, por el área septal, por el tálamo, por el hipotálamo, el hipocampo, las amígdalas, el mesencéfalo, es lo que nos permite ser humanos. Lo que consideramos como ser humano, ser sintiente, es lo que nos permite tener emociones, sentir amor, sentir odio, sentir cariño. Eso es el sistema límbico quien nos lo permite. Así, si por ejemplo sufrimos un daño en una amígdala, dejamos de sentir empatía. Dejamos de sentir empatía y, bueno, pues no, eso no está bien. No sentir empatía. Bueno, pues es el sistema límbico, estas partes que están en colorines, en verdosos, pues toda esa es la que se encarga de las emociones, de los sentimientos, mientras que el hipocampo es el que se encarga de la memoria, por lo tanto fundamental en el aprendizaje. ¿Vale? Aquí vemos que para el aprendizaje, sobre todo, bueno, la corteza general, que es el que se encarga de la lógica, del razonamiento, y el hipocampo son, vamos, la releche. El resto también, hombre, todos tienen su parte, porque si no respiramos, ya me dices tú cómo vamos a pensar. Si no tenemos el cerebelo que nos permita coordinar nuestro cuerpo, vamos, que nos íbamos a estar, no tendríamos control de esfínteres, lo dejo ahí. ¿Vale? No seríamos buenos aprendices. Pero también tenemos el último, el tálamo, el núcleo gris y el hipotálamo, que controla el movimiento y el tono. El tono, o sea, el tono muscular, o sea que ni estamos así todo el rato, ni estamos así. A eso es. Tenemos, por lo tanto, las partes del cerebro que cada una se encarga de una. Y lo que es la releche es que se coordinan entre ellas para funcionar sin ni siquiera pensarlo. Hay parte del cerebro que se encarga de yo pienso y mi cuerpo me va a responder. Pero el resto va en automático. Es la leche. Es la leche. Aunque yo no quiera tener sentimientos por una persona, aunque yo no quiera, el sistema límbico dice, venga, campeona, a ti te va a gustar este. Pues eso hace el sistema límbico, entre otras cosas. Así podemos ver la importancia que tiene todas las partes del sistema nervioso central, las 6 partes fundamentales, que después ya vemos que dentro de cada una de estas partes pues tenían sus pequeñitos trocicos y eso es fundamental. Todo ello es lo que nos permite aprender, comprender, movernos, ¿vale? Permite hablar, leer, escribir, analizar, nos lo permite hacer todo. Y ya podemos pasar a analizar los hemisferios cerebrales, a darle caña a los hemisferios.